Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar siempre un lugar cimero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana. Mientras tenga fuerzas para hacerlo, y afortunadamente se encuentra en la plenitud de su pensamiento político, desde su modesta condición de militante del partido y soldado de las ideas, continuará aportando la lucha revolucionaria y a los propósitos más nobles de la humanidad. Castro es un hombre de excepción, es un ser humano extraño, de esos que pasan de cuando en cuando por la tierra. Nosotros habíamos hecho una temporada muy dura y habíamos llegado de una gira muy larga, muy dura. Y él vino a hablar con nosotros y dice, ustedes necesitan descanso. Nosotros tenemos un lugar que vamos a abrir. ¿Qué ustedes piensan? ¿Pueden ir a ese lugar? Digo, bueno, ¿cómo no? A Guamá. Y nos dio entonces unos días de descanso en Guamá a toda la compañía. Fue precioso, unos días preciosos. Ay, nosotros pasamos una cosa de lo más graciosa. Porque él decía a la gente, todo el mundo muy parado, ¿no? Con respeto a él, alrededor de la piscina y todo, y él decía, pero báñense, pero ustedes no se van a tirar, pero hagan esto, pero él con un entusiasmo tremendo, y él tenía el revólver puesto así, estaba todo con su uniforme, y vamos, y los compañeros que lo cuidaban a él, porque se podía resbalar, y vamos, y él, vamos, a la piscina, a que no se tira. Entonces él desesperado, pero nadie se atreve a tirarme, Entonces uno de los muchachos me miraron, y yo dije, y entonces parece que él vio mi gesto de mi cabeza, ¿no? Tírenlo. Entonces él hizo así, se empezó a quitar todo eso, se quitó el saco, dice, no se atreven. Fue un grupo de muchachos, y para el agua fue. Y fue tan divertido, parecían niños todos, parecían niños, la diversión más pura que he visto yo. Habla con las manos, este es uno de los recursos escénicos más fuertes que domina, son muy expresivas. Sempre apunta o dedo, imperialismo, né? Se põe a reflexionar quando hace as pausas, se põe os dedos assim na cara, né? Se pergunta, ou então se hace esta expressão com os dedos. Isso é muito forte em ele, a coisa das manos. Nos enseñó todo lo que sabemos, a todos. Sin excepción, a todos, el arte, la ciencia militar, el arte operativo. Visitaba los lugares, los sitios, donde quiera, estaba Fidel. Porque siempre fue así, el primero en todo, la verdad. Fidel era un hombre excepcional. Desde que lo conocía, sí. Y lo he visto como crecía y crecía delante de todos nosotros, y crecía y crecía y crecía. And I broke a record that people said would never be broken. People didn't want me to break the record, and they was against me simply because of the color of my skin, and things like that. He knew all about that. He hit it anyway. Actually, President, did he enjoyed playing baseball or basketball? I understand he was ¿Qué le quite a gustaba a basketball usted? ¿Qué player, disfrutaba más usted jugando, el béisbol o el básquet? ¿Dónde habría llegado más lejos? Where would I have been able to do better? I think that as a basketball player, I would have done much better. Tirar las Plays bolas. to throw the balls. Me creía que era bueno. Well, at least I thought it was good. I heard he was good. Subjetivo. I had to take advantage of the fact that here I was standing in front of one of the world's greatest ambassador, I guess, in the world, name known all over the world, and here I am standing before him, and
I said, I got to get some baseball signed. I got 4, and that's going to stay with me and my grandchildren and my kids. Why? Well, I just think that once in a lifetime you can get someone like the president of Fidel Castro to sign a baseball to you. Fidel is who he is. He's unique to his time. His presence in the world made a huge difference for millions and millions of people for the better. And I think that no matter what anyone will say, that fact cannot be denied. Cuba, Ana Fidelia Quiroz. Y yo en especial le debo mucho a él porque, bueno, cuando mi accidente, él fue la primera persona que estuvo allí al lado de mi cama para darme el primer aliento de vivir. Y por eso le debo mucho. ¿Te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo de eso. Cuando regresé de los Juegos Centroamericanos de Ponce, después de mi accidente, cuando todo el auditorio se paró y empezó a aplaudirme, y entonces él me fue a entregar la medalla. Y sí lo tengo grabado en un video cuando él se le ve el rostro como que quiere llorar así, y se le ve el gesto que hace, pero bueno, él es una gente fuerte y se contuvo. Fidel vive con la historia, igual que tiene ese sentido de futuridad, que siempre está visitando el futuro, anticipando el futuro. Fidel vive con la historia. Eso que comunica Fidel, ¿no?, que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la lealtad a los principios, luchar contra el imposible, desafiar el imposible. Para Fidel tú te das cuenta que no hay tarea imposible. Hombre, que le es difícil estar solo. Si está solo, busca a alguien para hablar con él. Está solo, busca a alguien para hablar con él, que es un hombre muy comunicativo, y por lo tanto yo creo que el castigo más duro que recibió Fidel fue en aquellos meses que estuvo solitario, lo pusieron solitario en el presidio Modelo, el presidio Isla de Pino. Fue lo más duro castigo que se podía inventar para Fidel, porque Fidel constantemente necesita comunicarse, hablar, comentar sus ideas, sus proyectos. Y cuando Raúl me cuenta que cuando le llevaron a Raúl para allí, para la misma celda, pues entonces ya hablaba constantemente con Raúl. Y a veces a medianoche lo despertaba para decirle, tengo un proyecto, para cuando triunfemos, ¿no?, para cuando la revolución triunfe. Y le empezaba a hablar de un proyecto. Raúl le decía, déjame dormir, me lo puedes decir mañana perfectamente y no a medianoche. Lo tengo en la mente completico. Sí, ¿cómo era Fidel? Fíjate. En primer lugar, que no le soportaba bobería a nadie. La bronca estaba andando enseguida. Y yo era juez de paz. Pero era así. Él no aguantaba basura. Sí. Era un rebelde contra lo mal hecho. Sí, así nos fuimos acostumbrando a él, incluso a él mismo. Para mí es un fenómeno social. Yo no sé, lo digo con amor, vaya. Un fenómeno social. Cuando él camina hacia el podio, él lo hace en una forma muy de él, muy sui generis, que conlleva timidez. La forma que él planta, porque yo sí, cuando estoy mirando a Fidel, yo lo estudio de arriba abajo y de abajo arriba. Horrible.
aquellos momentos de peligro donde fue necesario, él ha sabido ponerse al frente del pueblo y con su inteligencia y su habilidad y con su valor personal dirigir y contribuir a salvar vidas o a lograr la victoria. Un hombre de incomparables méritos, de incomparables virtudes, de incomparable valor y de incomparable habilidad política y de una energía, de una firmeza, de una sistematicidad en su lucha que no pueden ser igualadas. Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia. Era abogado, guapo, con bienes materiales, culto. Lo tenía absolutamente todo. Hubiese podido dedicar su vida a divertirse y no lo hizo. Se propuso redimir al prójimo. La persona en el mundo dice que qué derecha tenía yo. Yo digo que el piñazo ese no representa nada ante la pegada que tiene el comandante mentalmente. Fidel es mucho más grande que un derechazo mío. El sentimiento de pensar en los demás, la búsqueda de la justicia y su humanismo lo coronan como un hombre imprescindible cuando se hable de los grandes hombres de la historia. Fidel Castro es una personalidad que reúne en su persona, yo diría, 4 funciones. Es, primero, el fundador de la revolución, el teórico de la revolución, el fundador de la revolución. Es el jefe militar vencedor. No solo es un intelectual que teoriza el tipo de lucha que hay que llevar a cabo contra la dictadura de Batista y contra sus aliados de Batista, Estados Unidos, sino que es también el jefe militar que conduce la guerra que le lleva a la victoria. Tercero, es evidentemente el jefe del Estado, del Ejecutivo, de ese gobierno de Cuba desde hace casi 46 años, desde el triunfo de la revolución, ¿verdad? Y por otra parte es el líder carismático, es decir, aquel que reúne casi de una manera un poco mística las diferentes cualidades del conjunto de la sociedad cubana. Por consiguiente, ese tipo de líder, evidentemente la revolución ya no lo puede producir. Su autoridad, digamos, intelectual, histórica, etcétera, no hay ningún otro líder, porque ya las personalidades de su generación no son tan abundantes, ya no quedan tantos de aquellos que participaron, digamos, en el asalto al Moncada, en el 53, en el desembarco del Granma, en la guerra de guerrillas, y luego en las diferentes etapas de la historia de la revolución. Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un Pitágoras, pero un Pitágoras social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Un padre más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo.